¿Qué hacer cuando tu hijo te confía su orientación sexual? Hoy dejaremos a un lado los miedos y los prejuicios y hablaremos del mensaje que de verdad importa. La invitación de Jesús al amor y de la iglesia a la compasión y el respeto. Compartiremos un poco acerca de cómo acompañar a nuestros hijos, acerca de lo que realmente dice la doctrina de la iglesia más allá de los mitos. Por eso, a ustedes, papás y mamás católicos, si en algún momento también pueden estar en medio de esta situación y quizás el día de mañana les toca enfrentarse a una respuesta de sus hijos de soy gay, quédense y no se lo pierdan. Bienvenidos a un episodio más de SER, el podcast de la Clínica para la Familia. SER, el podcast de la Clínica para la Familia. Este tema además merece una invitada también súper importante a la altura para que podamos compartirlo, para que podamos conversar y para regalarles a ustedes todas las herramientas. Estoy feliz de acompañarlos y además de poder estar junto a ella. Ella es Elizabeth Guerra, famosísima, no hay que presentarla porque ustedes ya la conocen. Eli, ¿cómo estás? Cami, súper feliz, muy contenta de que podamos sacar el espacio para hablar de este tema y de estar de este otro lado de la silla, porque a veces cuando yo estoy allá soy que me hablo y hay que entrevistar a los invitados, entonces feliz de estar de este lado. Qué alegría, Eli, que podamos compartir, además como hablábamos desde el inicio de un tema tan interesante y tan necesario para nuestras familias, desde este espacio que tenemos que hablar como iglesia, que tenemos cada vez más ese llamado a compartir porque estamos llenos de mitos. Así es. Hay mucha información por ahí regada y yo creo, Eli, que es oportuno que nos hagas una introducción antes de arrancar, que nos cuentes un poquito como de qué vamos a hablar hoy. Claro que sí, te digo que me hace mucha ilusión, Cami, el poder trabajar este tema porque creo que es uno de los motivos de consulta que más caracterizan la Clínica para la Familia. Muchos de ustedes lo saben y los que no saben pues se los contamos. Nosotros somos una empresa que presta servicios desde la psicología y la educación, pero desde un enfoque claramente confesional. Si bien para nosotros siempre será muy importante seguir las directrices de la psicología como ciencia, al ser una empresa confesional tenemos una cosmovisión del ser humano desde la antropología cristiana. Entonces es muy común que nos lleguen papás, mamás angustiados porque su hijo salió del closet, porque su hijo les dijo soy gay, soy lesbiana, me gustan los hombres, me gustan las mujeres, y muchos entran en pánico y pues estamos aquí para poder darles esa orientación. Qué bien, Eli. Arranquemos entonces hablando de homosexualidad. ¿Cómo ve la iglesia este término? ¿Es un pecado? ¿Es una enfermedad? ¿Cómo definiríamos esto de homosexualidad o con qué se come? Muy bien. Bueno, que el Espíritu Santo nos guíe porque nuestro deseo y nuestra intención es poder darles muchas herramientas y muchas claridades al respecto. Te voy a hablar precisamente desde los dos puntos que acabas de enunciar, Cami, porque son dos cosas muy diferentes y depende de la mirada desde la cual se aborde, será la respuesta. Desde la psicología, la homosexualidad es una orientación, es la decisión que una persona tiene de cara a cuál es su preferencia en el terreno relacional. Entonces, hoy hablamos de un continuo donde tenemos la bisexualidad, me gustan hombres, me gustan mujeres, donde tenemos la homosexualidad desde lo masculino, me gustan los hombres, desde lo femenino, me gustan las mujeres, y donde en este continuo las personas pueden tomar la decisión y la elección de qué hacer con su afectividad. Desde hace muchos años, la homosexualidad no es considerada un trastorno dentro del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Por esto, hoy los psicólogos, independientemente de cuál sea nuestra confesión, no podemos hablar de terapias de conversión, no podemos decirte, mira, esto es una enfermedad, tenemos que tratarnos, porque de hecho nos pueden quitar nuestra tarjeta profesional si llegáramos a hacer esto. La homosexualidad es una expresión de mi afectividad que desde lo psicológico no encierra en sí ningún tipo de patología. Claro por ese lado. Hasta ahí vamos bien. Vamos bien. Ahora, ¿qué es la homosexualidad desde la mirada en nuestra cosmovisión católica? Voy a definirte primero lo que es pecado. Y lo voy a definir de una manera muy clara, muy aterrizada. Pecar es errar en el blanco.
¿Has visto el tiro al blanco? ¿Cierto? Sí. Pues uno lanzó y le cayó por allá. Eso es pecado. Pecar es errar en el blanco. Los seres humanos, desde la antropología cristiana, fuimos concebidos por Dios con un propósito superior. No somos un accidente, o sea, no fuimos creados así como al azar, como, ay, ya, pues se rompió el condón y nació. No, todos los seres humanos fuimos pensados y soñados por Dios desde un propósito mayor, desde un propósito superior. Y Él nos creó, como bien lo decía San Agustín, fuimos creados por ti, no estaremos tranquilos hasta que regresemos a ti. Fuimos creados por Él, en Él y para Él. Pecado entonces es todo aquello que se aleja de ese propósito perfecto de Dios. Pecado es todo aquello que dista del diseño original. Y si tuviese, Cami, que resumírtelo en una expresión, y esto es muy importante, y ahí comenzamos a meternos en el terreno de lo que nuestros papás y mamás hoy necesitan escuchar. Si te lo tengo que resumir en una sola palabra, incluso, esta palabra es amor. Porque Dios es amor. Lo dice el Evangelio de Juan, lo dicen las lecturas de Juan. Dios es amor. Fuimos creados entonces por amor y fuimos creados para el amor. Ahora bien, dentro de ese diseño de Dios para el ser humano, la afectividad y la sexualidad tienen una connotación particular, que es la que nos diferencia de cualquier otro tipo de cosmovisión. Yo recuerdo mucho, y si usted me va parando si me tiene que parar. Yo recuerdo mucho, hace varios años que hice un diplomado muy reconocido acá en la ciudad de Medellín, que efectivamente me aportó muchas herramientas, mucho conocimiento, pero en ese momento de este diplomado yo pude comprender la gran diferencia que hay entre la cosmovisión cristiana y una cosmovisión no cristiana. La sexualidad dentro de una cosmovisión no cristiana está orientada al disfrute y al placer per se. Por eso es tu cuerpo, tu decisión. Por eso es tú haces lo que quieres con tu cuerpo. Por eso, perdónenme que sea tan burda, métalo por donde quiera, sáquelo por donde quiera, móntese donde quiera, haga lo que quiera, desde que a usted le genere placer y no le genere daño a nadie, es válido. Con quien quiera, como quiera y de la manera que quiera. No así en la cosmovisión cristiana. En la cosmovisión cristiana la sexualidad es un divino tesoro. De hecho, la relación de pareja desde la cosmovisión cristiana es una expresión del amor de Dios. Es una manifestación del amor de Dios al punto que, de acuerdo a las Escrituras, la relación entre Cristo y la iglesia es comparada con la relación entre los cónyuges. Mírame el nivel, Cami, de la altura que le da Dios a la afectividad humana. Se dice de la Santísima Virgen María ser la esposa del Espíritu Santo. Se dice de la iglesia ser la esposa de Cristo. O sea, el nivel desde la cosmovisión cristiana que tiene la conyugalidad es demasiado grande. Entonces, dentro de la afectividad y por ende la vivencia de la sexualidad, la relación entre los esposos no es una relación orientada netamente al placer. Por el contrario, la relación conyugal es una relación orientada a la entrega mutua. Es una relación orientada al esposos amen a sus esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La afectividad y la sexualidad desde la antropología cristiana es entrega, es donación. Y es tan lindo mi Dios que nos da el placer como una añadidura. Pero cuando nos vamos a esta base, el punto de partida es entender ese diseño perfecto de Dios. Dios no te creó para que tú te dejes llevar por tu placer, para que tú te dejes llevar por tus impulsos, para que tú te dejes llevar por tus instintos. Dios te creó para que fueras dueño de ti, para que cultivaras el dominio propio. Y esto, Cami, para homosexuales y para heterosexuales, para casados y para solteros, porque aquí va a aparecer en escena un término muy importante que es la castidad, que ahora hablamos de eso. Pero te respondo, ¿por qué entonces la homosexualidad es considerada un pecado? Ahora, tengo que hacerte una claridad.
no es la homosexualidad per se. Porque de hecho, y aquí tengo que hablarte desde la psicología y la espiritualidad, hay quienes nacen y hay quienes se hacen. Hoy no es claro ni para la ciencia ni para la teología la diferenciación de estos conceptos. Yo llevo 15 años en la práctica clínica y he tenido pacientes, Cami, que con dolor en su alma y con un profundo sentido de vergüenza y de defectuosidad me dicen: Eli, desde que yo nací me gustan los hombres. Yo veía a una niña y yo decía: ay, tan bueno para peinarla. Nunca he sentido ningún tipo de atracción por una mujer, nunca. Y un día un paciente con lágrimas en sus ojos me miraba y me decía: Eli, ¿vos te imaginas besando a una mujer? Y yo le hice como cara de, o sea, yo soy más heterosexual que un heterosexual. Y él me decía: eso que tú acabas de sentir en tu cuerpo, que te genera esa distancia porque tú eres preferentemente heterosexual, eso que tú acabas de sentir es lo que yo llego a sentir de solo pensar que tengo que tener una relación, un contacto con una mujer. No podemos decir, no podemos categóricamente definir, ni desde la teología, ni desde la psicología, si nace o se hace. Tenemos de todo. Entonces el punto y el pecado no es la homosexualidad. Y que este mensaje quede claro, no solamente para los papás y las mamás, sino para los jóvenes creyentes que se están sintiendo muy conflictuados y que se están sintiendo defectuosos por causa de la atracción que sienten hacia personas del mismo sexo. No es la homosexualidad el pecado. El pecado es la no castidad. Ese es el pecado. Es la práctica de cualquier comportamiento en el terreno sexual o afectivo que diste de ese propósito perfecto de Dios diseñado para la familia. Y ahí hay mucha tela por cortar, pero me quedo aquí hablando. Yo voy cogiendo aquí el catecismo mientras tanto porque me vine armada. Y me parece muy interesante justo por eso, porque bueno, entonces hemos llegado a una conclusión y es que no es, listo, no es pecado, que sí nos dice la iglesia, qué invitación sí nos hacen para que aclaremos entonces y le regalemos también a las familias un poco más de recursos y de información para que puedan asimilar también toda esta información en sus casas. Hago primero un énfasis porque quisiera, Cami, de verdad, yo te contaba cuando estábamos preparando este podcast, un caso sumamente doloroso para mí. Es un joven que me marcó y marcó mi vida para siempre. Y por causa de él, hoy estoy aquí frente a estos micrófonos con lo que sé que esto puede traer, ¿cierto? Porque este es un tema que no gusta y este es un tema que alborota de lado y lado. Pero este jovencito, en una oportunidad, me acuerdo que estaba en Bogotá, yo estaba en una conferencia, terminé la conferencia, un joven bello se me acerca y con lágrimas en los ojos me dice: Doc, lo que pasa es que yo soy gay, pero yo no le quiero fallar a Dios, pero yo no le quiero fallar a mi familia. Entonces yo no me atrevo a hablar de esto con mis papás porque yo creo que ellos me van a rechazar, porque yo sé que con esto yo los voy a defraudar. Estaba ya con comportamientos de depresión, con síntomas de ansiedad, y a las semanas me entero por su hermana que este jovencito atentó contra su vida y se suicidó. Cami, el dolor que yo sentí en ese momento por causa de esto es un dolor que hoy todavía me acompaña, porque ese joven no tenía por qué acudir al suicidio como única salida para procesar el dolor de la no aceptación, el dolor de sentirse defectuoso, el dolor de sentir que le estaba fallando a Dios. Entonces este mensaje va para todos los hombres, mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, que pueden estar sintiéndose hoy hacia una atracción por el mismo sexo. No eres defectuoso, no eres una cosa extraña, no eres una cosa que hay que esconder. Tú eres una creación perfecta de un Dios perfecto que no se equivoca, y debes de tener la plena certeza de que Dios, que te conoce, que te creó, que te formó, te ama y te acepta de la misma manera que me acepta a mí, que soy una mentirosa del carajo. De la misma manera que me acepta a mí, que soy una soberbia, que no puedo con mi soberbia. De la misma manera que me acepta a mí, que soy una procrastinadora perezosa. Te estoy nombrando 3 pecados, te estoy nombrando 3 defectos. Y Dios me ama y Dios me acepta.
de la misma forma te ama y te acepta a ti, independientemente de cuál sea tu orientación. Y este mensaje es para ti y para los papás. Porque si Dios, que lo ama, que lo acepta, que lo recibe, lo hace, ¿quién eres tu papá, mamá, para no hacerlo? Pero permítanme hablarles de eso, porque es que aquí, Cami, hay algo importante. Muchas veces los papás llegan conflictuados con este tema desde una total ignorancia. Es que eso es pecado, es que Dios creó varón y hembra, los creó, hijo del diablo. Empecemos por diferenciar. Una cosa es la orientación sexual, otra cosa es la identidad de género. Son cosas muy diferentes. Y les recomiendo, por aquí lo vamos a poner en la descripción del video, un conversatorio que tuve hace varios años ya con el padre Carlos Paneso, que lo preparamos precisamente para una comunidad en los Estados Unidos que estaban viviendo muchísimos casos de jóvenes con diferentes tendencias, y lo llamamos precisamente así: familia cristiana, diversidad sexual, identidad de género, ideología de género. Les invito para que lo vean, porque ahí diferenciamos esto. Una cosa es la disforia de género, que todavía está dentro del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, todavía la quieren sacar, pero todavía está. Otra cosa muy diferente es la orientación sexual. Entonces, muchos papás entran en conflicto, entran en pánico, eso es pecado, eso, y ni siquiera saben qué es realmente el pecado. Entonces me voy a ir al catecismo de nuestra Iglesia Católica. Este librito que debería estar presente en todas las casas y en todas las familias, y que conozco a muchos que nos llamamos católicos y que nunca lo hemos leído. Este librito contiene todo lo que creemos dentro de la iglesia. Vamos a irnos al numeral 2357, numeral 2357 y numeral 2358, que son los que tocan, incluso el 59, de forma explícita este tema. Permíteme, Cami, lo voy a leer textual. La homosexualidad designa las relaciones entre hombres o mujeres que experimentan una atracción sexual exclusivo predominante. O sea, es que, esta es nuestra iglesia, esta es nuestra iglesia. O sea, los que pretenden hacer ver que hay ignorantes que siguen haciendo lo que un cura... No, nuestra iglesia está formada. Exclusivo predominante hacia personas del mismo sexo. Reviste formas muy variadas a través de los siglos y las culturas. Su origen psíquico permanece en gran medida inexplicado. He escuchado católicos, Cami, diciendo eso es del demonio, eso es del diablo, y usted lo dice el catecismo. Yo no estoy leyendo aquí el libro de Alexandra Rampolla, estoy leyéndote el catecismo de la Iglesia Católica. Ojo, apoyándose en la Sagrada Escritura, que los presenta como depravaciones graves, la tradición ha declarado siempre que, comillas, los actos homosexuales son intrínsecamente desordenados. Los actos. ¿Lo es la preferencia? No. ¿Lo es la atracción? No. Los actos son contrarios a la ley natural. Cierran el acto sexual al don de la vida. Esto es muy importante, porque entonces cuando yo entiendo la razón de ser del diseño perfecto, la razón de ser de la conyugalidad y la razón de ser de la intimidad sexual al interior de una pareja es la unidad y la apertura a la vida. El acto homosexual, por definición, se cierra a la vida. Entonces nos dice, no proceden de una verdadera complementariedad afectiva y sexual y no pueden recibir aprobación en ningún caso. ¿Los qué? Los actos. Los actos, no las personas, no la atracción en sí misma. Un número apreciable, ya este es el numeral 2358, de hombres y mujeres presentan tendencias homosexuales profundamente radicadas. Un número apreciable, o sea, lo reconoce el Catecismo de la Iglesia y cada día tenemos más. Esta inclinación objetivamente desordenada constituye para la mayoría de ellos una auténtica prueba. Deben ser acogidos con respeto, compasión y delicadeza. Esta es mi iglesia. Esta es la iglesia en la que yo creo. Esta es la iglesia que no permite que un joven se suicide porque los padres no van a ser capaces de aceptarlos. Esta es la iglesia que no anda juzgando, señalando y alejándolos de Dios por sus decisiones. Esta es mi iglesia. Acogidos,
Se evitará respecto a ellos todo signo de discriminación injusta. Estas personas están llamadas a realizar la voluntad de Dios en su vida y, si son cristianas, a unir al sacrificio de la cruz del Señor las dificultades que pueden encontrar a causa de su condición. Y te voy a leer el siguiente. Las personas homosexuales están llamadas a la castidad mediante virtudes de dominio de sí mismo que eduquen la libertad interior y a veces mediante el apoyo de una amistad desinteresada, de la oración, de la gracia sacramental, pueden y deben acercarse gradual y resueltamente a la perfección cristiana. Las personas homosexuales, las personas heterosexuales, los altos, los bajitos, todos hemos sido llamados a la santidad. Y todos tenemos precisamente esta relación, este llamado, esta invitación a vivir la castidad. Entonces, yo sé que esto es como mucha información, Cami, pero quiero que la vayamos aterrizando. La iglesia no dice que el homosexual es un ser defectuoso e imperfecto. La iglesia habla de los actos homosexuales y es sobre los actos homosexuales que establece unas dinámicas, de la misma manera que lo hace hasta hacia los actos heterosexuales. Porque entonces tenemos muchos papás que están muy preocupados porque el hijo le salió del closet, pero no están preocupados porque llegan borrachos literalmente a violar a sus esposas. Ahí tenemos un desorden de las pasiones. Y sobre eso también hay que trabajar. No sé, Cami, si me hago entender y me preguntas si hay alguna duda, porque yo sé que a veces es un tema que es difícil y es muy denso por demás. Pero siento, Eli, que el catecismo es muy claro, que es muy preciso y además que tus palabras lo fueron, pero también resaltabas algo muy importante y es, en nuestras casas no está el catecismo, en nuestras iglesias no nos han hablado de este tema, entonces eso crea una cantidad de mitos y de temas sociales, relacionales, aún dentro de nuestras propias iglesias, que ponen barreras bestiales grandes, sí. para todos los jóvenes, para todas las familias, para todos los papás que están atravesando esta situación. Y creo, Eli, que desde ahí es muy interesante también, venga, tendámosles la mano, ¿qué podemos hacer ante la autoestima de mi hijo que está fragmentada, ante mi hijo que dejó de creer, que ya no se siente parte, que se siente juzgado, porque hemos sido el católico que señala y que juzga desde el desconocimiento, sin ánimo de señalar a ninguno, pero que también en ese ejercicio de ser cristianos y de vivir en comunidad, pues hemos caído en el señalar, en el juzgar y hemos aumentado el dolor de estas familias y estos jóvenes. ¿Qué les podemos decir a estas familias? ¿Cómo acompañamos? Bueno, muchísimas cosas, Cami. El tiempo no nos va a dar para todo lo que podemos decir. Lo primero es fórmense, porque le estamos haciendo mucho daño a nuestros jóvenes y no tan jóvenes, porque cada vez más personas salen del closet ya a edades interesantes. Les estamos haciendo mucho daño e incluso los estamos alejando de la iglesia por desconocimiento, porque no sabemos lo que dice la doctrina, porque no sabemos lo que dice el magisterio, porque no sabemos lo que dice el evangelio. Y si lo sabemos, no lo estamos viviendo. Entonces, primero fórmense. Si un papá o una mamá llega a la clínica para la familia, yo los he atendido, tú los has recibido y siempre serán bienvenidos. Y para mí, Cami, créeme que es motivo de mucha satisfacción saber que nos buscan precisamente por eso, porque pues muchos van donde cualquier otro psicólogo y le dice, ya deje la bobada, eso es, no sé qué, y impóngase y haga. No, aquí vamos a entender tu cosmovisión y vamos a entender eso, papá, mamá, que tú estás viviendo y lo que representa, y vamos a entender a tu hijo y vamos a entender a tu hija y los vamos a acompañar a todos como familia. Primera indicación, fórmense. Entonces, una de las primeras tareas que yo siempre le pongo a los papás a hacer cuando llegan con este conflicto es, bueno, arguménteme, dígame por qué eso es pecado, y no saben, no tienen la menor idea. Entonces yo los mando a leer el catecismo, los mando a leer, hay varias, yo por aquí déjame, abro el pastelito, hay varios documentos de la iglesia acerca de esto, y que es importante que los puedan generar y que puedan profundizar en ellos para que puedan mirarlo. Por ejemplo, la Fidelis Leticia, que es una invitación acerca de conocer lo que es esta dimensión del amor humano, no es Fidelis, es Amoris Leticia, lo que es el sueño de Dios
para el amor humano, para el poder conectarnos desde ahí. Entonces, primera tarea, vamos a buscar y vamos a revisar qué es lo que dice nuestra iglesia verdaderamente de cara a este tema de la orientación sexual. Segundo, vamos a analizar como padres qué es lo que verdaderamente me está movilizando. Porque es que muchas veces, Cami, el problema ni siquiera es la orientación sexual de mi hijo ni sus comportamientos. Muchas veces el problema es qué van a decir. Porque es que yo soy líder de la iglesia, porque es que yo soy lector, porque es que yo coordino uno de los grupos de oración. ¿Qué van a decir? Es que nosotros pertenecemos al movimiento de no sé quién, es que nosotros somos servidores de no sé qué. Y por ese miedo al que van a decir, estamos atropellando a nuestros hijos y estamos atropellando a nuestros jóvenes. Y yo me pregunto, ¿dónde está la verdadera construcción de la iglesia? La verdadera construcción de la iglesia está en yo poder presumir que mi hijo se casó y tuvo 15 hijos como yo quería que tuviera, porque es que así es la familia que Dios soñó. O la verdadera orientación de nuestra iglesia está en que en esta casa reina el amor, como fue el mandato explícito de Jesús. A ustedes los van a conocer por el amor, no por cuántos hijos tengan, no porque tan larga sea la falda o si te pones o no te pones el velo para ir a la misa. Te van a conocer por el amor. Entonces, segunda invitación, revisen verdaderamente qué es lo que está pasando. A veces es mi sensación como padre de que fracasé. A veces es mi creencia de no hice lo suficiente por mi hijo porque se sienten culpables por la orientación sexual de sus hijos. ¿Qué fue lo que hice mal, doctora? Me decía en una oportunidad una mamá. ¿Qué fue lo que yo hice mal para que mi hijo saliera así? No, mamá, no hiciste nada mal. Seguramente cometiste muchos errores como todos. Seguramente cometiste muchas equivocaciones como todos. Nadie nos enseñó a ser padres. Pero la orientación sexual de tus hijos no necesariamente tiene que ver o está asociada a lo que ustedes hicieron o no hicieron. Conozco parejas hermosas, de esposos maravillosos, con hijos homosexuales. Como también conozco muchos jóvenes, hombres y mujeres, que se decantaron por la homosexualidad por dolores de su propia historia, por lo que crecieron viendo en familias disfuncionales. Por eso es que no podemos generalizar, y de hecho eso es un punto en el que también me gustaría que pudiésemos ahondar. Entonces, primero, fórmense, investiguen. Segundo, analicen si tiene que ver su dolor no con el verdadero dolor que debería de estar ahí. Estamos fallándole a Dios, estamos errando en el blanco por la práctica de la homosexualidad, sino por mis propios dolores, y trabajemos esos dolores. Y tercero, y pues ahí nos podemos quedar, hasta dónde yo le estoy mostrando el evangelio a mi hijo, porque el evangelio se demuestra a través de una acción clara y precisa, Camila, y es el amor. Si yo no estoy logrando aceptar a mi hijo en su realidad, si yo no estoy logrando mirar a mi hijo con caridad y misericordia, si yo no estoy logrando mirar a mi hijo desde la compasión propia, sin que eso comprometa el llamar las cosas por su nombre y decir blanco lo que es blanco y negro lo que es negro, pero si yo no le estoy dando a mi hijo amor, yo sí tengo que preguntarme cuál es la base desde la cual yo estoy interactuando. Y que vale la pena ahí también entonces hacer el propio examen de conciencia antes de señalar y juzgar, a veces tan a la ligera y tan a la carrera, y sin pensarnos primero, bueno, ¿cuál es mi responsabilidad en este asunto? Pero creo, Eli, que tocaste un tema muy importante, porque a mí me ha pasado con mis familias, y es la culpa, el dolor, el remordimiento de papás y mamás que se acercan al espacio de terapia con esa pregunta, o sea, ¿qué hice? ¿En qué fallé? ¿En qué parte me equivoqué? ¿Esto es culpa mía? De hecho, yo tengo familias, Eli, que llegan con la inquietud de, ¿será que lo descuidé? ¿Que pudo haber una violación? ¿Que hubo en algún momento un abuso? Como con ese látigo, con esa culpabilidad. Y tú lo decías, y es que interesante que podamos ahondar también un poquito en ese tema y acompañar a los papás también en bajarle a la culpa y entender también que hace parte
parte necesaria del acompañamiento, pues en un sentido resolver las propias situaciones que son mías, pero en otro también aprender a acompañarlo desde el entenderlo y desde el comprenderlo y no desde el buscar un responsable y un culpable. Así es. Sea cual sea la orientación sexual de tu hijo, sea una orientación homosexual, sea una orientación heterosexual, lo importante aquí, y que de hecho es clave dentro de la metodología de la Clínica para la Familia, es sanar las heridas de nuestro corazón. Quítamele la etiqueta, es que es gay, es que es lesbiana, quítamele la etiqueta, es que puede ser también heterosexual y puede estar viviendo una afectividad desordenada por causa de las heridas del corazón. Entonces, ¿qué hacemos con una familia que llega a la Clínica para la Familia con esta realidad de frente? Lo que les acabo de decir, vamos a formarnos, vamos a identificar si es que hay otros dolores en nosotros como papás que tenemos que tramitar y hay que hacerlo a través de la terapia. Vamos a conocer lo que verdaderamente dice la iglesia y vamos a permitir que el amor sea el punto de partida de nuestra relación. Pero también es muy importante analizar, Cami, qué está pasando con esa afectividad. Y esto no solo desde lo interventivo, sino desde lo preventivo, porque a veces los papás están demasiado angustiados, ay no, de mi hijo me salga gay, no sé qué. Usted haga lo que a usted le corresponde. ¿Y qué es lo que le corresponde? Acompañar a su hijo a desarrollar una sana afectividad, sea heterosexual o sea homosexual. Acompaña a tu hijo a sanar, a elegir con conciencia, a identificar qué es lo que está buscando en una pareja, por qué lo está buscando. Como te digo, yo he tenido pacientes con una orientación homosexual claramente definida desde su infancia, desde muy pequeños, pero también he tenido muchos casos de hombres y mujeres que producto de una violación, que producto de un padre alcohólico, que producto del conflicto, que producto de las experiencias traumáticas que vivieron con el lado masculino, se decantaron por una elección homosexual. ¿Qué es lo que necesito hacer ahí? No, yo no te voy a trabajar la homosexualidad. Primero porque me quitan la tarjeta profesional y segundo porque lo que hay que sanar no es la homosexualidad, lo que hay que sanar es la afectividad, lo que hay que sanar es la manera en la que nos relacionamos y no solamente los jóvenes, nosotros como padres. Yo lo que necesito es sanar las heridas del alma, como lo hablamos en la Clínica para la Familia, que son las que no nos permiten amar. Entonces, a estos jóvenes vamos a acompañarlos para tener un desarrollo sano de la afectividad. Y si ustedes son una familia verdaderamente católica, porque es que realmente muchos nos decimos católicos sin ni siquiera entender lo que es verdaderamente nuestra iglesia, pero si ustedes son una familia verdaderamente católica, el acompañamiento aquí se debe de dar de cara a la castidad, de cara a cómo vamos a ofrecerle esto a Dios, de cara a cómo vamos a vivir esto. Reitero, no solo el homosexual, todos. Es que yo necesito, como mujer casada que soy, que tengo vía libre dentro de la vivencia de la sexualidad, yo necesito tener una sexualidad casta con mi esposo. ¿Y qué implica una sexualidad casta con mi esposo? Entender que hay momentos en los que, por ejemplo, la enfermedad va a llegar y mi esposo no va a estar abierto y dispuesto al encuentro sexual. Es entender que hay momentos dentro de nuestro ciclo en el que es necesario asirnos del dominio propio. Es entender que hay componentes desde lo emocional que muchas veces van a ser obstáculo desde la vivencia de lo corporal y acompañarnos en esto. Esto es castidad. Cada uno de nosotros está llamado a vivir esa castidad, pero el mensaje más importante para mí, Cami, es el amor. Es el amor. Yo alguna vez leía una frase que me impactó mucho y decía, yo no soy quien para juzgar a alguien porque peque de una manera diferente a mí. Si vamos a seguir la lectura del acto homosexual como un pecado, es decir, errar en el blanco, efectivamente hay pecado. Efectivamente hay pecado en el adulterio, cuando tú eres un hombre o una mujer casada y te vas y tienes relaciones sexuales con otras personas. Esto es pecado. Efectivamente es pecado la soberbia, el orgullo, la mentira, la pereza, la gula. Váyanse al libro de los Gálatas y busquen las obras de la carne. Todo esto es pecado. Entonces, voy a cerrarle yo las puertas a mi hijo
¿Qué es perezoso? Eli, pero es que no se compara. Sí, yo sé que efectivamente hay diferentes niveles, por llamarlos, o de gravedad en el pecado. Es real, eso es real. Pero pecado es pecado. Pecado es todo lo que te aleja de Dios. Pecado es todo lo que te aleja del propósito de Dios. ¿Y cómo respondió Jesús al pecado? A través del amor. ¿Acaso no se sentaba él con la prostituta? ¿Acaso no se sentaba él con el recaudador de impuestos? Incluso con el asesino. Ahí estaba Jesús amando. Yo no puedo excluir a mi hijo, yo no puedo rechazar a mi hijo y hacerlo incluso en el nombre de Dios, porque estaría cayendo en una contradicción. Antes lo que ese hijo necesita es ser recibido. Lo que ese hijo necesita es ser acogido, es mostrarle el rostro de Jesús que lo ama, el rostro de Jesús que le tiende la mano para que él, al enamorarse de ese Jesús, pueda ofrecer su castidad a Dios. Pero ¿qué estamos haciendo, Cami? Estamos alejando a nuestros muchachos de Dios y los estamos alejando de la iglesia. ¿Por qué? Porque entramos con posiciones de juicio, porque entramos con posiciones de señalamiento. ¿Qué debes hacer como padre o madre cristiana? Muéstrale a tu hijo el rostro de Dios. Y yo sé que esto no es fácil, Cami, porque a veces los papás sienten ese rechazo, hasta repugnancia han llegado a expresarnos. Y es humano también. Pero ahí está el llamado a que sea el amor el que triunfe. Eli, pero a mí me gustaría, ya que repites este tema, porque inicialmente también de hecho le decías, hagámosle un zoom a la castidad, porque ¿sabes qué me ha pasado con los consultantes? Tengo los dos polos, el de las familias, el de los jóvenes. Exacto. Entonces, con el de los jóvenes ha sido, pero entonces Dios me está castigando, pero entonces ¿por qué me está poniendo a mí esta cruz tan horrible? Y es como los acompañamos en el entender que la castidad no es el llamado solo de ellos, pero que tampoco es un castigo ni una cruz, porque el asunto es que lo que han hecho las mamás ha sido, entonces yo te encierro. No, entonces usted no sale, no al colegio, del colegio a la casa, de la casa al colegio, se acabaron los extracurriculares, se acabaron las salidas. Error. ¿Qué estamos diciendo con castidad? Que no es encerrarlos, que no es secuestrarlos, que no es aislarlos del mundo. Entonces, me encantaría que le pudiéramos hacer ahí un zoom a ese castidad. Venga, ¿qué es lo que estamos diciendo con esto? Hagámosle zoom. La castidad es un llamado que todas las personas tenemos, reitero, homosexuales, heterosexuales, casados, solteros, religiosos, laicos, todos hemos sido llamados a la castidad. Les pido que vayan a la exhortación apostólica que les decía, Amoris Laetitia. Es una exhortación del 2016, escrita por el Papa Francisco, que tiene una riqueza enorme, no solamente para los cónyuges, que nos podemos alimentar enormemente de esta exhortación, sino incluso también para las parejas homosexuales, las personas homosexuales. Todas las realidades son acogidas desde ahí, porque precisamente es ese amor que nos cubre a todos y que nos cobija a todos. La castidad es este llamado a vivir la afectividad desde el diseño perfecto de Dios. Amor, unidad y apertura a la vida. Yo quisiera que se desmontara, Cami, tanto del imaginario de nuestros jóvenes como de ese supuesto que tienen muchos de nuestros padres, que Dios te está castigando, ¿cierto? Y que la castidad es un castigo y que Dios no. O sea, y de entrada te digo, papá, mamá, no estás haciendo nada encerrando a tu hijo. Por el contrario, lo que estás haciendo antes es llevándolo a que tenga prácticas cada vez más desviadas del propósito de Dios, porque ya no solamente se está alentando el pecado, sino que se está alentando los pecados consecuentes, la mentira, el engaño y demás. Muchos de estos jóvenes no se sienten escuchados, no se sienten atendidos, y entonces llega la comunidad a recibirlos con todo, y venga con todo lo que esto implica, y es que usted aquí sí pertenece, y es que aquí sí te acogemos, y es que aquí, entonces ven y te hago todo el trabajo desde ahí. No, nosotros necesitamos acoger y necesitamos acompañar. Entonces les invito para que lean Amoris Laetitia y
en el numeral 250 de esta exhortación apostólica, el Papa Francisco aborda la situación de las familias de manera específica, Cami, que tienen en su seno a personas con tendencias homosexuales. El texto reafirma el respeto y la necesidad de un acompañamiento digno para que estas personas puedan contar con la ayuda necesaria para comprender y realizar plenamente la voluntad de Dios en sus vidas, y al tiempo reitera que no existen fundamentos para asimilar la unión homosexual con el matrimonio, que es otro gran lío en el que venimos desde hace años, pero después sacamos un podcast para hablar de eso. Pero el llamado es el llamado al amor. Entonces, papás, mamás, enfóquense en que su hijo pueda desarrollar una sana afectividad. Y hay una cosita chiquita, Cami, para que terminemos. Si realmente tu preocupación, que tu preocupación no debe ser lo que van a decir los agentes de la pastoral, tu preocupación no debe ser lo que van a pensar las viejitas que rezan el rosario, tu preocupación no debe ser ni siquiera lo que diga el curita, que si es un buen curita, te va a invitar a hacer lo que dice nuestra Madre Iglesia, que es acoger y acompañar. Tu preocupación debe ser la salvación del alma de tu hijo. Y si la preocupación es la salvación del alma de tu hijo, la mejor manera de tú asegurar la salvación de esa alma no es cerrando las puertas, no es prohibiendo, no es encerrándolo. La mejor manera de tú asegurar el alma de tu hijo es orando día y noche, presentándolo delante de Dios, pidiéndolo que lo guarde, pidiendo que le ayude a vivir su castidad, pidiéndole que lo cubra con su sangre preciosa y de la mano mostrándole el amor de Jesús. Porque yo estoy segura que cuando hay una madre y un padre que oran por la salvación de su hijo, no por las apariencias, por la salvación del alma de su hijo, este hijo será guardado. Porque como le dijo el obispo a Santa Mónica, no se puede perder el hijo de tantas lágrimas. No acabó el tiempo, bendito sea Dios. Y nos quedó todavía mucha tela por cortar, Dios mío, esto nos sigue recordando que todavía hay mucho que hacer. Yo creo que es una oportunidad también para dejarle a quienes nos escuchan la invitación a que vengan. Sí. También quedan muchas cosas que son muy particulares, que tú decías, dependen muy del caso a caso, son de situaciones muy puntuales, pero justo para eso estamos acá también, para poder acompañarlos como familia, para poder seguirnos formando, aprendiendo y regalarles un poquito de todo eso que nos ha tocado vivir acá, y por eso se los compartimos, además porque sabemos que los va a enriquecer mucho como familias. Así que gracias a ustedes por llegar hasta acá y nos vemos entonces en un próximo episodio. Así es, y recordarles lo importante que es que se suscriban a nuestro canal, activen la campanita, nos sigan a través de nuestras redes sociales y no duden, desde cualquier lugar del mundo, si necesitan un acompañamiento humano, pero desde una antropología cristiana, en la Clínica para la Familia estamos para servirles. Aquí les dejamos toda la información para que puedan pedir sus citas, y aprovecho porque todavía están a tiempo para que participen del grupo terapéutico Sanar para Amar. Ahí precisamente es donde vamos a trabajar esas heridas del alma que no nos dejan amar, y a pesar de que ya iniciamos, todavía pueden inscribirse. Un abrazo para todos, Cami, un placer, sígame invitando. ¡Qué maravilla! Bienvenidísima. SER, el podcast de la Clínica para la Familia.